En China, desde tiempos muy remotos, se practica la adivinación, y los escritos más antiguos que se encuentran son utilizados como forma de contacto con los espíritus. La cultura china es una civilización chamánica de carácter religioso, en cuyo centro están la veneración del antepasado y los ritos. Para los chinos, el mundo contiene tres niveles: abajo, el reino de los muertos; la tierra, como el lugar de los vivos; y el cielo, lugar de los antepasados y los dioses. El monte Taishan es sagrado para los chinos, y ellos piensan que en ningún lugar se está más cerca al cielo. Lo vincula con la creación del mundo, y la mayoría de los emperadores han subido allí alguna vez para ofrecer sacrificios y hacer su nombre honor, hijo del cielo. Hoy en día, muchos lo suben diariamente y atan hilos rojos en los arbustos como peticiones de felicidad, y disponen piedras sobre sus ramas para liberar preocupaciones. Hablemos ahora un poco del confucianismo. Como manera introductoria, con Confucio empieza la era del humanismo chino, donde se concede al hombre y a su razón prioridad frente a los espíritus y los dioses. Para él, no eran importantes las decisiones de los oráculos, sino las decisiones éticas de los hombres. No había sacerdotes, y era el emperador quien ejercía el culto estatal. En vida, Confucio era un solo maestro entre muchos otros, pero después de su muerte se convierte en el maestro por excelencia. Hablemos ahora un poco del confucianismo. Este era un sistema ético y social que se origina en China feudal con el maestro Kung, que con el tiempo, debido a la latinización del nombre, es ahora el que conocemos como Confucio. Este confucianismo tiene concepto de divinidad, fe y culto, por eso es que se discute que si es una religión o no. Por un lado, porque hay menor mandato del cielo, hay una ausencia de precauciones metafísicas en la historia de esta doctrina y hay un intento de trascendentalidad que siempre que se intente transgrede el justo medio y armonía de los propios conducta de un hombre noble. Por eso es que Etienne Balas nos habla que es una doctrina racionalista y religiosa, fuertemente deudora de un tradicionalismo conformista, muy relacionado a la agitación política y social que vivió Confucio. Pero hablemos un poco de Confucio. Según Leonello Lanciotti, este nace en el 551 a.C. en Zhou, China. Vivió una época feudal bajo el poder central de la dinastía Zhou, con señores feudales que empezaron a desobedecer el gobierno imperial. Por eso, Confucio decide ser político, intentar soluciones a problemas terrenales. Sin embargo, Confucio no fue revolucionario, fue un restaurador de un antiguo sistema de sociedad. Confucio no inventó nada, usó libros clásicos de los pensadores anónimos de la tradición china y los reinterpretó en sentido ético. Por eso él y sus discípulos tuvieron éxito en China, debido a esa extraordinaria simplicidad y la debilidad doctrinal del momento. Dentro de las cosas que dijo está la rectificación de los nombres, donde las personas debían cumplir su función según sus nombres, llamando nombres a gobernante, súbdito, padre, hijo, superior, inferior. Habló también de la justicia allí y la benevolencia ren, en donde la justicia allí era el aquel deber ser que obliga al hombre en sociedad a realizar aquellas acciones que deben ser hechas por sí mismas, no respecto a lo exterior, sino también a lo interior. ¿Con qué motivo hice lo que hice? Y la benevolencia ren, en donde hablamos de amar a los otros. ¿Y qué mejor forma de expresar amor cumpliendo los deberes de esa esencia formal, donde nos muestra la relación que hay entre deber y amar? Habla también del conocimiento Ming llamándolo el decreto del cielo, en donde hablamos que hay que hacer caso omiso del éxito o fracaso externo, debido a que se reconoce la inevitabilidad del mundo tal como existe, que con el tiempo se forma la autodisciplina, donde se vuelve social y se empieza lo que llamamos que el país configura al hombre y su sabiduría, y el hombre configura el país. Y por último, habló también de la piedad filial, en donde no solo disminuyó los deberes del hijo hacia el padre, sino se sumó el respeto por todo cuanto pertenece al mundo de los padres, el culto de lo antiguo, la veneración de la tradición y el respeto por cuanto pudieron haber hecho los predecesores, impulsando el culto de los antepasados, que no eran supersticiones, sino cosas que pertenecen al mundo sobrenatural que no podemos acceder. Todo esto lleva al respeto y a una sociedad piramidal, donde hablamos que hay alguien superior a otro. ¿Para qué? Para justamente poder resolver la principal preocupación de Confucio, y es el reordenar la sociedad desordenada. Hablemos ahora un poco del poder secular y la conciliación del confucianismo en China y posteriormente una breve frase en Corea. Todo esto empieza en el 221 a.C., cuando el príncipe Qin
Después de sus victorias con los señores feudales, se monta como el primer emperador de la dinastía Qin, que se extendió hasta el 200 a.C., en donde empieza con la unificación del pensamiento. La primera unificación que se hace, de una manera violenta, en donde lo que hace es quemar los registros históricos, salvo a los de su dinastía, para resguardar una unidad política, para que hubiera un mundo, un gobierno, una historia y un modo de pensar. Su filosofía era realista, negaba todo respecto a los santos reyes y maestros venerables de la tradición, y su política era correctiva de leyes y penalidades, para garantizar el buen gobierno del pueblo en manos de un poderoso estado burocrático. Posteriormente, se da la segunda unificación, del 202 a.C. al 220 después de Cristo, con la dinastía Han, por el emperador Wu Ti, donde hubo mayor tolerancia, en donde se escogió de las 100 escuelas el confucianismo y sus 6 obras clásicas, para cumplir el rol de doctrina de Estado. Se demoró muchos años hasta que se convirtió en la religión oficial. Posteriormente, en el siglo II, otro paso importante para la consolidación del confucianismo fue Ma Yun y su discípulo Chen Jiaxian, con la unificación de los 6 clásicos, en donde cogieron estos y quitaron todas esas contradicciones que se percataba que hacía que hubiera conflictos dentro de este mismo doctrina. Todo esto pasa en la dinastía Han, hasta llegar al punto en donde divinizaron a Confucio, donde se difundió los apócrifos de Confucio. Todo esto ocurre en la dinastía Han, en donde llega el punto de la divinización de Confucio, en donde se empieza a hablar del carácter superhumano de este, siendo obviamente falso. A lo largo de los años, aún con las invasiones prototurcas y protomongolas, se mantiene esta doctrina debido a esa admiración y al prestigio de la civilización china. Después, con la dinastía Sui, del 581 al 618 después de Cristo, y la dinastía Tang del 618 al 907, se intenta retomar el poder y esta doctrina para volver a la monarquía, debido a que justamente en este tiempo se estaba desarrollando el budismo de la época, como mencionaremos posteriormente. Este continuó, esta doctrina continuó hasta el 1126 después de Cristo, como la doctrina de los letrados, donde se convierte después en un neoconfucianismo, en donde pasa de un Dios personal a unas fuerzas de la naturaleza y un espíritu racional del hombre. Es importante también hablar un poco de los aspectos revolucionarios del confucianismo, debido a que este se utilizó como un instrumento de control y cohesión social para la armonía del país. Se vuelve un arma de doble filo, donde hablamos que un hombre superior y pequeño hombre no debe basarse en su origen social, sino en virtud individual y su talento. Es esto a lo que lleva la revolución del pensamiento, que causa un constante enfrentamiento del pueblo chino y en su época a la dinastía Manchú, en donde termina en las rebeliones, que declina el prestigio tradicional del notable. Donde llegamos al punto del papel de la burocracia, y es que el éxito de este sistema dinástico es debido al cumplimiento detallado de los letrados, de que cumplieron su función, en donde podemos volver a hablar lo que decía Confucio, a la rectificación de los nombres. ¿Y todo esto gracias a qué? A las unificaciones del pensamiento que hubo. Pasemos ahora un poco en Corea. Rápidamente hablamos que estuvo la dinastía Goryeo del 918 al 1392 después de Cristo, en donde principalmente existía el budismo y como rol complementario el confucianismo. No fue hasta que se convirtiera el neoconfucianismo, con la teoría del Li como principio universal e inmutable y el Qi como fuerzas fenomenológicas y variables, que se logró montar. Sin embargo, hubo siempre sus contradicciones, debido a que el budismo hablamos de un igualitarismo, como lo haremos siguiente en el video, y el confucianismo de una parte piramidal, hablando de las monarquías. Por eso mismo, no fue hasta la dinastía Joseon de 1392 a 1910 que logra tomar el rol de ideología política, debido a que en el 1592 al 1598 ocurre la Guerra de los 7 años con Japón, donde se desintegró la organización y el orden social existentes, logrando así acabar con toda esta parte del budismo y conformar ahora sí el neoconfucianismo, dándole así poder a los altos cargos e intentando así volver a la monarquía. El taoísmo, contrario al confucianismo, se concentra en la armonía interior, la salvación, la curación del individuo y la exigencia de una vida moral para alcanzar la inmortalidad. En sus celebraciones litúrgicas se venera la Trinidad taoísta, donde el Supremo Señor Lao es las 3 personas y es representado en la tierra por un Papa taoísta, el Maestro Celestial.
Del taoísmo proviene la acupuntura, método chino para aplacar el dolor y curar enfermedades. En la ceremonia de difuntos taoísta, el alma debe llegar al cielo y los rituales le ayudan. Por esto se realizan ofrendas, se quema incienso y se pone música para ahuyentar a los malos espíritus. En esta religión, las potencias originarias Yin y Yang son las dos fuerzas polares que mediante su cambio alternante crean y penetran todo el universo. Todo tiene dos lados, un lado norte, frío, oscuro, femenino, el Yin, y un lado sur soleado, cálido, claro, masculino, el Yang. Desde el final de la época Han penetra en China el budismo indio y con sus nuevos textos traducidos resulta un cambio de paradigma que repercute incluso en el arte y da lugar a un budismo chino, la única religión que llegó del exterior para transformarse. La idea de que en cada persona haya una naturaleza de Buda que pueda hacerse consciente mediante la iluminación fascinó a los chinos, como la idea de que hay santos iluminados, patrones celestiales y diferentes cielos e infiernos. Fue así como el budismo, que desapareció en India, encontró en China una patria nueva y estable, bajo la condición de que se hiciera China. Hoy ya no existe un emperador que pueda mediar entre el cielo y la tierra, pero la religión no se ha extinguido en China y el cielo sigue siendo para ellos un gran símbolo. Toda su tradición ha sido una búsqueda de una unidad entre el cielo y la tierra y hoy los hombres siguen buscando la armonía entre estos.